Los cuentos del hermano araña. La mayoría de los negros costarricenses que viven en Limón son de las islas del Caribe y sus antepasados vinieron de la costa oeste de África. Allí es donde se contaron los cuentos del hermano araña, Anansi, originalmente. Estos cuentos aparecen en muchas partes del continente americano, donde quiera hubo gente africana desde esa parte del continente negro. En Limón se cuentan todavía estos cuentos. Y en 1971 el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes concedió una beca al autor para que recogiera los que le fuera posible con el propósito de hacer una selección y publicarlos. Por una razón u otra, muy poco de ese material ha sido publicado. El autor ha recogido los presentes y con un arreglo literario les ha devuelto su intención original: entretener y educar a los niños. Jack Mantorra es un personaje legendario del Caribe y en cierta forma representa el brujo o jefe de la tribu que al atardecer se daba la tarea de contar las historias del hermano Anansi a los niños. Y representa a la abuela o al abuelo, en el contexto caribeño y de Limón, sentado sobre su hamaca, meciéndose en el aire ardiente de la tarde. Los niños junto a sus pies ávidos de su palabra. A veces el guarda roba más que el ladrón. Jack Mantorra cuenta que una vez hace muchos años, el hermano Tucumá sembró un lindo huerto delante de su casa, lo hizo por prevenido, porque hay momentos en que la situación del país se pone dura. Tan dura, que la comida se volvía escasa y mucha gente pasaba hambre. La intención del hermano Tucumá al cultivar el huerto era tener él abundante comida y vender lo sobrante a los que pudieran comprar y regalar a los que, por su pobreza, no pudieran comprarle. Siempre que esa pobreza se debiera a alguna enfermedad o a la vejez y no a la vagancia, pues no es justo que un vago se coma la comida del trabajador. El huerto del hermano Tucumá de veras que estaba lindo. Unos bananos así de grandes, maíz abundante, frijoles de los grandes, coloraditos, naranjas dulces, limones, fruta de pan, yuca, ñampí del Colorado y muchas otras cosas más. Cual más de todas sabrosas. El gran vago del barrio era el hermano araña, porque los demás vecinos imitaron el ejemplo del hermano Tucumá. Pero lo que es el hermano araña, nadie lo encontraba nunca con la pala, ni con un cuchillo, ni siquiera con un rastrillo barriendo su patio. Cuenta Jack Mantorra que más de una vez tuvo que ser obligado por el delegado cantonal a limpiar su patio, por el peligro que representaba tener tanto monte en medio pueblo. Pues todos sabemos que el monte es la guarida de todos los bichos, incluyendo el temido hermano culebra. Pero de noche, mientras el hermano Tucumá trataba de reponer en el sueño las energías gastadas durante el día, bajo el ardiente sol que lo hacía sudar, o bajo la lluvia recia que le enfriaba todo el cuerpo, alguien se estaba llevando los productos del huerto. Cansado de ver que su cosecha de frijoles iba haciéndose cada día más pequeña, que el maíz se perdía noche a noche, y convencido de que ni frijoles ni maíz tenían pies, el hermano Tucumá fue a consultar con el hermano araña, famoso en toda la región por su inteligencia. Y de veras que el consejo que le dio el hermano araña a su vecino pareció digno de su fama, porque era sabio contratar los servicios de un guardián que cuidara el huerto durante las horas de la noche. Y para terminar de convencer al hermano Tucumá de su buena voluntad, el hermano araña se ofreció para hacerse cargo del trabajo. Esa noche el hermano Tucumá se durmió tranquilo, confiado en la protección de su buen amigo y vecino. Pero cuenta Jack que los robos no cesaron. Más bien, la situación se ponía cada día más grave. El hermano araña le daba excusas, insistiendo que casi había agarrado al responsable, o que lo había sorprendido y golpeado, o que, tras apresar al ladrón, se había resbalado y eso fue aprovechado por él para huir. Y siempre al final de sus diarias explicaciones, agregaba la promesa de agarrarlo sin falta la siguiente noche. Una noche llegó al colmo de despertar al hermano Tucumá, con un tremendo alboroto, pidiendo ayuda para poder apresar al ladrón que decía tener acorralado. Solo que, cuando el hermano Tucumá llegó al sitio, por más que lo buscaron no pudieron dar con el responsable. El hermano Tucumá empezó a entrar en sospechas.
Así que fue a consultar con otro vecino, el hermano Gungu, y este le dijo que según su parecer, el hermano Araña a la par de inteligente era un gran bandido y que por lo tanto no aconsejaba confiar en él, y ofreció ayudar al hermano Tucumá a montar una trampa para ladrones que dijo, nunca fallaba. Esa noche, apenas oscureció, instalaron un muñeco en el huerto, untado de alquitrán fresco, antes de que el hermano Araña iniciara sus rondas, y se escondieron cerca, esperando sorprender al responsable fuera quien fuera. Al oscurecer el hermano Araña empezó su servicio puntualmente, con la confianza de siempre. Primero, recorrer el huerto para estar seguro que nadie lo miraba. Segundo, llenar su canasta de frijoles, maíz y otros alimentos, llevarla a su casa y luego volver para seguir cuidando la finca hasta el amanecer. Y tenía ya llena su canasta cuando vio al muñeco y creyéndolo una persona, se acercó para exigirle una explicación, pensando capturarlo y echarle a él la culpa de todos los robos, con el cual se ganaría la buena voluntad del hermano Tucumá y podría seguir cometiendo sus fechorías e inventando nuevos pretextos. Pero qué gran cólera se llevó cuando, por más que le gritaba, el supuesto ladrón se negó a contestarle. Así que le dio una fuerte bofetada en la cara con la derecha y otra con la izquierda, con tanta rapidez que ni cuenta se dio que su mano derecha se había quedado pegada al rostro del muñeco, de modo que su mano izquierda quedó pegada también. Más enojado aún, y creyendo, en su confusión, que lo estaban agarrando, le dio una patada a su rival y fue en ese momento que descubrió que algo extraño pasaba, porque nadie tenía 3 manos, y su rival, con 2 le sostenía las manos, ¿con qué le agarraba los pies? Trató entonces de soltarse, empleando el otro pie y luego la cabeza, pero cada vez iba quedando más pegado al muñeco. Lo dejaron así, pegado y gritando toda clase de tonterías, hasta la mañana siguiente, y entonces lo castigaron por sus pillerías. Y mientras le daban su merecido, el hermano Tucumá le comentó al hermano Gungu que a veces, en este país, hay guardias que roban más que los ladrones. Y este le dijo que precisamente por eso, era necesario que todos los ciudadanos estuviesen vigilantes siempre, porque la ley solo se cumple cuando cada uno contribuye un poco a hacerla cumplir. Jack Mantorra dice que si este cuento se parece a algo que ustedes hayan visto u oído, no lo reclamen, porque después de todo, él es solo una cotorra. La leña. Cuenta Jack Mantorra que el hermano Gungu hizo una finca de maíz tierra adentro, donde se juntan los ríos y empieza la quebrada. En Barra del Colorado, la tierra es muy buena, por lo menos, muy buena para el maíz. Las plantas crecieron increíblemente rápidas y sanas y el hermano Gungu se prometió un día antes mientras chapeaba la hierba y limpiaba las raíces, no comer los elotes antes del día de su cumpleaños. Dice Jack que si uno nace con un poco de suerte y Dios lo ayuda, siempre que se faje, todo sale bien, salvo cuando otros se lo impidan, porque ustedes saben que, como dice Jack, hay gente para todo. Pero esta vez nadie trató de impedir la prosperidad del hermano Gungu, y él, agradecido a la naturaleza, se aguantaba las ganas de comer aunque fuera uno de los sabrosos elotes, esperando el ya mencionado día. Pero la tentación pudo más que él, y no era para menos. La verdad es que los elotes parecían granitos de mantequilla o de queso colorado, cruditos, fresquiticos, cayéndose de las matas de lo gorditos que estaban. Mas, apenas hubo acercado el elote a la boca, le habló. Sí, dice Jack que el elote le habló, preguntándole que si total no era que iba a esperar el día de su cumpleaños para comérselos. Desde luego que Jack no estaba allí, pero como él dice, siendo una cotorra, se limita a repetir lo que ha oído contar. Así que el elote le habló al hermano Gungu y este asustado lo botó al suelo y tomando el machete, se proponía hacerlo pedazos cuando el machete le dijo que tuviera cuidado porque cerca del elote había una piedra y lo podía mellar. Sí, el machete le habló también. Y claro que eso era demasiado para el pobre hermano Gungu, que por poco se desmaya. Pero en vez de desmayarse echó a correr, y era tanta su prisa que pasó sobre el puente, más rápido que el tren pachuco cuando le coge tarde.
Muchachos, ni siquiera se detuvo cuando el famoso hermano Alberto Pata Grande le habló, y ya iba como al segundo switch cuando el hermano Araña, que traía una carga de leña, logró detenerlo para que recobrara el aliento y le contara la causa de tan apresurada fuga. Y dice Jack que tuvo que frotarlo, darle agua y abanicarlo para que se calmara lo suficiente para contarle su fantástica historia. Al hermano Araña le dio risa. Dijo que eso no era para tanto, que el hermano Gungu era un cobarde y otras muchas burlas que hicieron sentir muy mal al asustado finquero. Al fin, cargando nuevamente la leña, el hermano Araña se proponía seguir su camino cuando la leña le dijo que era un gran farsante porque de pasarle a él lo mismo, igual hubiera hecho. Muchachos, dice Jack Mantorra que él cree que el hermano Araña debe estar corriendo todavía. Valga el pan andando. Dice Jack Mantorra que una vez los tiempos se pusieron difíciles, tan duros que la gente casi no tenía nada que comer. Era que ese año había habido 2 llenas y las aguas terminaron con las cosechas y ahogaron muchos de los animales. Los huesos del hermano caballo se veían a través de su piel de lo flaco que estaba. Y ni qué decir del hermano Gungu y del hermano tigre, todos estaban como esqueleto andante. El mismo hermano Araña, con su inteligencia, cargaba un hambre del tamaño del mar. Solo los hermanos Mirlo no enflaquecían, y nadie se explicaba por qué y no había manera de que ellos contaran su secreto. Pero un día, el hermano Araña se puso a atisbarlos, escondido debajo de su cama. Y allí oyó una importante conversación que le hizo darse cuenta que en medio del mar había un arbolito de bayas y que todos los días, antes de amanecer, los Mirlo volaban hasta allá para surtirse. El hermano Araña los amenazó con acusarlos de contrabandista a las autoridades si no le daban del negocio. Los Mirlo tuvieron que aceptarlo, pero eso sí le dijeron: le vamos a fabricar unas alas y usted vuela con nosotros para que por lo menos le cueste tanto como a nosotros. Pues el hermano Araña tuvo que aceptar porque él tenía un hambre demasiado grande para ponerse a discutir. A la mañana siguiente, los Mirlos se arrancaron unas plumas y le hicieron un par de alas, y el hermano Araña, tomando fuerza de su flacura, voló con ellos hasta la islita de bayas. Pero apenas llegó, se dio a darles órdenes a los hermanos Mirlo, a reclamar las bayas más jugosas para sí y a molestar con otras necedades, hasta que los hermanos Mirlo, aburridos, se fueron y lo dejaron solo, llevándose con ellos las alas postizas. Al principio no se preocupó el hermano Araña. Después de todo, pensaba, mañana tienen que volver y yo me quedaré aquí, con la islita para mí solo y todas esas bayas que podré comer casi hasta reventar. Pero cuando el sol salió, calentó tanto, que el hermano Araña tuvo que tirarse al mar para no quemarse. Pero ese error le pudo haber costado la vida, porque no bien se hubo tirado cuando vio venir directamente hacia él al hermano tiburón, el terror de los mares. El hermano tiburón, en efecto, al verlo nadando en el agua, había decidido servirlo de postre después de la cena de ese día. Pero, vamos, ustedes saben que, como dice Jack, el hermano Araña no es ningún tonto. Así que apenas se acercó lo suficiente, el hermano tiburón le empezó a saludar con una confianza que daba gusto, diciéndole que se alegraba de ver a su padrino después de tanto tiempo. Claro que el hermano tiburón no se iba a tragar el cuerpo así porque sí. ¿Qué va? No se deja sobornar por las dulces palabras del desconocido, porque la verdad es que él recordaba haber sido el padrino del hermano Ardilla y haber llevado a la pila bautismal a la hermana Zorra, y se acordaba de otro ahijado, el hermano Pulpo, el mejor de todos, pero no recordaba al hermano Araña. Y si dudaba en expresarlo, era porque después de todo, pudiera llegar al oído de Jack Mantorra, que una persona importante como él, se había comido a su propio ahijado, y en ese caso, se exponía a un tremendo desprestigio, pues Jack, como buen cotorra, divulga todo lo que oye. Mientras así razonaba, el hermano Araña había hecho planes. Ya no le interesaba escapar del tiburón, porque con eso nada resolvía, pues era imposible aguantar tanto calor. Ahora ya se trataba de ganar el favor del hermano tiburón, e irse con él a su cueva.
donde a no dudarlo podría conseguir comida y bebida gratuita y abundante, mientras se suavizan los tiempos y pudiera regresar a su hogar. Así que, notando cierta preocupación en el rostro del hermano tiburón, se puso a indagar cuál era la causa de tanta tristeza, hasta que logró averiguar que la mamá del hermano tiburón estaba mal de los ojos. En realidad ya se había quedado ciega y el oculista tiburón le dijo que no había remedio. Pero el hermano araña le hizo saber que él era el famoso oculista del presidente y que un caso de simple ceguera no era nada para él. Eso le agradó mucho al hermano tiburón, que entonces le llevó a su cueva, dándole un gran banquete y una cama. Esa noche hicieron los planes. El hermano araña examinó a la paciente y dijo que en efecto era fácil del asunto, que todo lo que necesitaba era un sartén, cebolla, aceite, sal, pimienta y tortillas. Pero que, eso sí, lo dejaran solo con ella durante 2 días. Porque una vez con la venda, era peligroso abrir la cueva por los aires y no era conveniente que nadie más estuviera, porque teniendo algún virus podría contaminarla y echar la operación. Además, puesto que los buenos pensamientos ayudaban en estos casos, se quedarán el hermano tiburón y sus 2 hijos delante de la cueva y cada vez que oyeran chis dijeran en coro: «Valga el pan andando, que mamita se va curando». El hermano tiburón se puso tan contento que esa misma noche le hizo otro banquete al inesperado ahijado y se acostó a dormir soñando con todo lo mejor que podía desear el terror de los mares. Ni siquiera le pareció raro que el médico pidiera un sartén u otras cosas semejantes. Y al amanecer, él y sus hijos, Bambú y Bucú, abandonaron la cueva cerrando por fuera y dispuestos a guardar la entrada como 3 valientes soldados. Y fuera, cada vez que oían chis saltaban de alegría, repitiendo con fe el estribillo: «Valga el pan andando, que mamita se va curando». Todo el día, de cuando en cuando oían de nuevo un fuerte chis, y una y otra vez lo celebran con gran contento, repitiendo las mágicas palabras dadas por el oculista del presidente. Al final del día, el hermano araña les gritó desde adentro que había terminado la operación y que la mañana siguiente iba a saberse si tenía éxito, y los tiburones, con frío pero llenos de esperanza, se acomodaron afuera de la entrada de la cueva y durmieron. Al otro día, el mismo sonido saludó la mañana, y los tiburones, gritando desde afuera, preguntaron al hermano araña qué tal iba. Este le informó que todo iba bien, que estaba cambiando las vendas, que aparentemente la paciente veía ya las cosas brillantes, que en la tarde volvería a cambiar las vendas y en la noche le informaría con toda la seguridad el resultado de la empresa. De modo que nuevamente al sonido chis, los tiburones cantaban su estribillo. Y en la noche fueron informados con entusiasmo que la operación había sido un completo éxito y que al día siguiente podrían ver a su pariente en horas de la tarde. Temprano al tercer día, el hermano araña les avisó sobre el estado de la hermana tiburón. Dijo que, aunque estaba perfectamente curada, le iba a hacer falta un ungüento especial que solo él tenía y que por lo tanto, le alistaran un bote y lo llevasen hasta la costa para traerlo antes de quitarle las vendas por la tarde. El hermano tiburón y sus hijos locos de alegría obedecieron al hermano araña, y sin dejarlos entrar a la cueva con el cuento de que podían contaminarla partió con lujo de rey en elegante canoa conducido por Bambú y Bucú. Pero la verdad es que una vez que se quedó solo, el hermano tiburón empezó a pensar un poco más, y se dio cuenta que, desde que inició el tratamiento, no había oído hablar a la mamá tiburón, de modo que entrando en sospechas, decidió asomarse a la puerta, porque a lo mejor el hermano araña se había jalado alguna torta y andaba buscándole remedio. Le costó mucho trabajo, primero entender y luego creer lo que veía. Solo quedaban los huesos. Y es que, cuenta Jack que el hermano araña se había almorzado y cenado a su paciente, entre chis y chis, chuleta por chuleta. Fue tanta la rabia del hermano tiburón que se fue nadando para atrás y por poco se le quiebra la cola. Cuando al fin logró salir de la cueva para perseguir al hermano araña, este le llevaba una gran ventaja.
Pero como todos sabemos, los tiburones nadan muy rápido, de modo que al poco rato pudo verlos, acercándose a la costa con toda tranquilidad. Viéndolos, empezó a gritarle a Bambú y Bucú que se detuvieran, que capturen al falso ahijado. Pero los muchachos no alcanzaron a oír lo que él decía, por lo cual el hermano araña les dijo que su padre les avisaba de una tormenta cercana y les rogaba que acelerasen el paso. Bambú dudó de las palabras del hermano araña, porque era tan bello día. El sol ondulado sobre el agua, las aves marinas surcando felices sobre las nacientes olas. Y frente al verdor de las plantas de la costa, se levantaban lenguas de blanca espuma, que hacían un lindo contraste contra el intenso negro de la arena. Pero Bucú le hizo ver a su hermano, que los mayores sabían más que los niños y entonces aceleraron, remando con gran rapidez, al compás de coritos que inventó el hermano araña para impedir que oyeran las verdaderas palabras de su enfurecido padre. Un poco antes de llegar a la playa, el tiburón alcanzó el bote, pero ya para entonces el hermano araña, nadando primero y corriendo después, había logrado ganar la orilla y se perdió entre las palmeras y arbustos tierra adentro. Dice Jack Mantorra, que siendo él simple cotorra, no sabe si lo dicho aquí es o no cierto, pero que eso sí, él conoció a la mamá del hermano tiburón y que era muy gorda. A los del pueblo les extrañó ver al hermano araña engordar en medio de tiempos tan duros. La vaca de carrera. Jack dice que este cuento le pasó a él mismo y que fue allí donde aprendió a no burlarse de la gente, porque muchas veces el burlador sale burlado. Dice que en esos tiempos él manejaba el motorcar, que es un automóvil que va por la línea del tren, y venía una mañana acelerando, respirando el aire fresco de la mañana que tanto bien hace a los pulmones, cuando vio al hermano araña caminando con una vaca a lo largo de la vía férrea. Con ganas de molestarlo, se detuvo a la par de él y le dijo que era una lástima que anduviera la vaca, pues de lo contrario lo hubiera llevado a bordo del motorcar. Pero apenas había dicho eso, el hermano araña entró al vehículo de un solo salto y le dijo que no había motivo alguno para preocuparse, que la vaca era de carreras y se sabía muy bien el camino. Cuenta Jack que le dio mucha risa oír eso y animándose arrancó el motorcar y se puso a charlar con el hermano araña sobre la mala cosecha y los precios del cacao, olvidándose bien pronto de la famosa vaca. Pero el hermano araña de pronto le dijo que estaba tan cómodamente instalado en su asiento, que le daba lástima incomodarse y que por lo tanto le hiciera el favor de volver para atrás y comprobar si venía su vaca. Desde luego que Jack creyó que estaba bromeando, porque ¿qué vaca puede correr con la rapidez de un motorcar? Pero ante la insistencia del hermano araña, volvió a ver y casi se muere del susto cuando comprobó que, en efecto, la vaca les venía siguiendo muy de cerca. El pobre Jack aceleró todavía más, tratando de dejar atrás a la vaca de carrera del hermano araña. Peligrosos puentes aparecían delante del vehículo, se hundían debajo a su paso y surgían detrás para desaparecer en la distancia. Pero cada vez que el asustado conductor miraba atrás, la vaca seguía allí, corriendo a 90 kilómetros por hora. Dice Jack que en ese momento pensó que soñaba. Tenía que estar soñando. Y por si acaso era que se había quedado dormido mientras manejaba el motorcar, pensó que era aconsejable bajar la velocidad. Y además pensó que había sido un error no haber tomado vacaciones ese año, porque es lógico que el exceso de trabajo agota y para eso es que existen las vacaciones, para evitar que por trabajar demasiado uno termine enfermo o viendo visiones. La verdad es que Jack trabajaba mucho en esos tiempos. No quería quedar mal con la compañía por miedo a que lo despidieran. Por eso gastó muchos años de su vida, sin descansar largas temporadas y sin enfermarse nunca. Lo cierto es que fuera lo que fuera, era mejor frenar. Pero cuando el vehículo comenzó a bajar velocidad, se despertó el hermano araña, que ya para entonces dormía tranquilamente, y volviendo a ver para atrás, le dijo a Jack que buscara un switch lo más pronto posible, porque la vaca traía la lengua por fuera y que esa era la señal de que estaba pidiendo vía. Dice Jack que frenó en seco y el hermano araña, quejándose de que el motorcar era demasiado lento, se fue en su vaca.
Él se quedó allí tanto rato que llegó tarde a su destino y perdió su trabajo y no pudo contar lo sucedido por temor de que nadie creyera su historia. Señales de muerto. Miren muchachos, Jack Mantorra asegura que un muerto no siente cosquillas. Yo no sé, porque uno no puede saber a ciencia cierta lo que sienten los muertos. Pero yo sí le creo a Jack, porque desde que estoy sobre esa tierra, nunca he visto a un muerto reírse y la verdad es que si no tiene cosquillas, lo lógico es que no se ría. Cuenta Jack que el hermano araña y el hermano pájaro carpintero eran grandes enemigos. Nadie supo nunca por qué se caían tan mal el uno al otro, pero lo cierto es que pasaban el tiempo criticándose cada quien al otro y lanzándose amenazas. Una vez el hermano araña y su madre se cansaron de las barbaridades del hermano pájaro y decidieron atraparlo y darle una buena lección, de modo que la hermana araña se presentó a casa del hermano pájaro, llorando y le dijo que su hijo había muerto y que le venía a suplicar que le construyera la caja para enterrarlo. El hermano pájaro carpintero era el que hacía las cajas para todos los muertos del pueblo, pero la verdad es que cuando oyó la historia de la señora, pensó que, si de tal palo tal astilla, no podía confiar. Y razón tenía porque mientras tanto el bandido del hermano araña estaba acostado en su casa esperándole, para meterle 2 bofetadas como las que usó Mohamed Ali para terminar con Joe Frazier. Pero con todo, hermano pájaro, conmovido por las lágrimas de la hermana araña, tomó su cinta métrica y se encaminó a la casa del famoso enemigo de toda una vida. Qué contento tan grande sintió el hermano araña cuando vio venir a su esperada víctima. Pensó revelarle el pico, hincharle la cara y desplumarlo para que no fuera tan pedante. Y cuando el hermano pájaro se acercó lo suficiente, dejó de respirar por temor a echar las cosas a perder. Por su parte, el hermano pájaro carpintero se acercaba con mucho cuidado y una vez cerca, con disimulo, le hizo cosquillas en los pies. Claro muchachos que el hermano araña soltó la risa. Y puesto que el hermano pájaro carpintero en toda su vida nunca había visto a ningún muerto reírse, se dio a la fuga volando entre los celajes arriba y los lindos arbustos abajo, con un vuelo tan veloz como el de un jet. Dice Jack que lo que lo salvó en realidad fue el enorme cuidado con que hizo sus cosas y que con cualquier descuido, el final de la historia hubiera sido otra. Caballo de trote. Cuenta Jack Mantorra que el hermano tigre era el más guapo del pueblo. Tenía un mechoncito blanco colgado de la cabellera y todas las que todavía no sabían la diferencia entre un hombre guapo y uno inteligente, creían que por ser el más atractivo era el más hombre en todo sentido, y vivían enamoradas de hermano tigre, todas tratando de hacerse amiga o novia suya. Por eso se dio a la tarea de buscarle novia, con la esperanza de que una vez que las otras lo vieran enamorado de una, se olvidaran de él, y alguna de todas entonces se fijara en el solitario, triste y abandonado hermano araña. Pero dice Jack que no hubo manera, porque más bien el hermano tigre estaba enamorado de su propio mechoncito blanco y se pasaba horas frente al espejo mirándose. Entonces el hermano araña recurrió a la fuerza bruta, dispuesto a atacarlo mientras dormía, darle una buena, esposarlo, echarlo del pueblo frente a todos. Pero qué va, la fuerza del tigre era muy grande, demasiado para él, tanto que una vez había tumbado un árbol grande él solito, colocándose sobre el río Reventazón para que sirva de puente, en vez del que se había llevado el fuerte torrente del río. El hermano araña, en vez de asustar, resultó asustado cuando el hermano tigre lo sorprendió entrando a su casa con esposas y todo. Fue cuando se acordó de lo que dicen por ahí, que más vale maña que fuerza, y dándose a la tarea de difamar a su rival, hizo saber a todos que el hermano tigre, con todo y su mechoncito blanco, no era más que su caballo de trote, es decir, cualquier potranquillo. Al principio al hermano tigre le dio risa, recordando cómo huyó el día que se lo encontró por el río y quiso reclamarle el haberse metido a su casa. Pero el chisme corría de boca en boca y los niños animaron a cantarle por las esquinas. Hermano tigre, se terminó tu maña desde que te monta el hermano araña. Y cuando una de las lindas muchachas del pueblo se atrevió a repetirle el corito en la pura cara, se puso muy enojado.
y fue en busca del hermano araña, para obligarlo a rectificar públicamente. Dice Jack que el hermano araña estaba abanicándose en su hamaca cuando vio venir el hermano tigre, más furioso que una danta, y puesto que no tenía nada de parecido a Perico Ligero, se bajó de su terraza y se metió a la cama con fuerte fiebre y escalofríos. El tigre le prometió una señora paliza si de inmediato no iba al pueblo a aclarar las cosas. Pero el hermano araña estaba tan débil y enfermo que comenzó a bajar la voz y terminó casi suplicándole, y estaba a punto de ceder ante los ruegos del astuto hermano araña, cuando este mismo le sugirió que bien podría ir a la plaza mayor y cumplir con el cometido si por lo menos le llevara alzado medio camino. El hermano tigre, contento de ver tan enojoso asunto a punto de arreglarse, consintió en llevarlo hasta la entrada del pueblo, pero no más, porque de ninguna manera podía permitir que lo viesen cargándole, ya que eso solo confirmaría la ya difundida sospecha. Luego, quejándose de que, puesto que se había untado de miel al verse enfermo, los insectos no los dejaban tranquilo, convenció al hermano tigre de que le diera un chilillo para espantarlos. Una vez que tenía todo lo necesario, el hermano araña se compuso de su enfermedad y chilillo y riendas en mano, obligó al hermano tigre a entrar al pueblo con él a cuestas. Las muchachas comprobaron entonces que, con todo y su mechoncito, el hermano tigre era cualquier potranquillo, que la inteligencia vale más que la guapura y nadie tuvo duda de que desde siempre el hermano araña era el más hombre del pueblo. El paseo del hermano araña. Jack Mantorra cuenta que el hermano Tucumá invitó un día al hermano araña a ir con él de paseo. Entre ambos, alistaron cañas y anzuelo y salieron temprano hacia el distante Pozo Azul, y por haber madrugado, aprovecharon bien el día, según cuenta Jack. Tenían un saco lleno de pescados de todo tipo y tamaño cuando, al ver los primeros celajes ya al atardecer, emprendieron camino de regreso. Pero de camino, el hermano araña pensó que francamente él solo podía comerse todo el pescado, así que se dio a planear cómo quitárselos a su vecino. Logró entretener al hermano Tucumá y la noche los sorprendió todavía de camino. Apenas hubo caído las suficientes sombras para llevar a cabo su plan, hizo un gran escándalo, gritándole al hermano Tucumá que lo ayudase, que los ladrones lo habían golpeado y aprovechando el desconcierto tomó el saco y salió corriendo. Pero había un bejuco atravesado y sin poder evitarlo, cayó bajo del saco y solo pudo salir a tiempo para huir de la furia del hermano Tucumá, que enfocándole su linterna, se dio cuenta de la mala jugada. Perdió el camino, sin luz y con hambre, se quedó como dicen, sin huesos y sin carne. Más perdido que una gallina en la iglesia, se jalaba el pelo pensando que hubiera sido mejor haberse conformado con la mitad de los pescados que era lo que le tocaba en vez de tratar de engañar al hermano Tucumá, pero ya era tarde para lamentaciones. Pero en eso vio una luz y acercándose, se dio cuenta con gran alegría que era nada menos que la casa del hermano tigre. Fingiendo una visita, llamó a su eterno rival para felicitarlo por su cumpleaños, y deshaciéndose en atenciones, le hizo sentir todos sus parabienes. Sorprendido por tan inesperada muestra de cariño, el hermano tigre no supo cómo tomarlo, pero aclaró que ese no era su cumpleaños, no sin antes darle las gracias de todos modos por haberse molestado en venir tan lejos para expresarle su aprecio. Muy ceremoniosamente, el hermano araña le hizo ver que si bien es cierto que habían diferencias entre ellos, eran cosas de la vida y que el día del cumpleaños de uno es un día de paz. Y por eso era que, poniendo a un lado sus viejas querellas, le había venido a desear larga vida. El hermano tigre volvió a aclarar de todos modos que si bien no era su cumpleaños, el gesto del hermano araña lo había conmovido, y se sentó de buena gana a oír las historias sobre confusiones que se dio en contar el hermano araña, invitándole a cenar y luego a quedar en su casa esa noche. La cena fue realmente suculenta, porque según cuenta Jack, el hermano tigre era un buen cocinero. Pero la porción servida era pequeña y el glotón del hermano araña se quedó con hambre. Una vez acostados, el hermano araña no se podía dormir pensando en la comida que quedó en la olla grande,
y cuando creyó dormido a su anfitrión, se levantó con gran cuidado y fue a la cocina, con el propósito de llenar su elástico estómago. Pero el hermano tigre sabía con qué tuza se rascaba. Por eso, antes de acostarse, tomó las precauciones del caso. En el perol de encima de la comida puso 4 tapas. Debajo de la primera puso una trampa de ratón. De modo que apenas metió la mano en la olla, el hermano araña sufrió el primer castigo y corrió a la cama con susto y dolor. Y metido bajo las cobijas pasó 1 hora sobándose los dedos. Pero apenas se hubo calmado el ardor de los dedos, cuando levantándose con igual cuidado, intentó de nuevo apoderarse de la sabrosa comida. Y regresando a la cocina, levantó con cuidado la segunda tapa y metió la mano. Esta vez unas puntiagudas espinas lo recibieron, y de nuevo asustado, regresó a su cama, mordiéndose los labios para no gritar, temeroso de la furia del hermano tigre. Le costó bastante trabajo deshacerse de las espinas, pero ahora lo esperaba un cangrejo y allí fue donde ya ni pudo aguantar y llenó la noche con un gran grito que despertó en el acto al hermano tigre y le obligó a buscar refugio en el gallinero. Pero fue tan grande el escándalo de las gallinas que tuvo que salir y viendo que el hermano tigre se acercaba, se encaramó al cielo raso. Allí vive todavía. Y si alguna vez usted se mete al cielo raso, fíjese bien. Allí lo verá escondido en algún rincón. Conste que eso fue lo que dijo Jack Mantorra. Y como todos sabemos, tiene fama de cotorra.